¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Ballet Latam. Mi nombre es José Alpantoja, soy titular de este canal que se llama Danza Geek y hoy te quiero invitar a esta súper entrevista que tenemos con una maestra, nada más y nada menos que Reina Pérez. Ella es una maestra que tiene mucha importancia en el plano del ballet en México, puesto que aparte de ser maestra de la Compañía Nacional, también es directora de un grupo, bueno, de su grupo de danza clásica profesional llamado Ardentia y además, bueno, pues tiene un background muy importante en el ballet. La técnica, se fue a estudiar bueno, a lo que antes era la Unión Soviética, para los que son muy jóvenes, ¿sí? Era cuando estaba el bloque socialista y bueno, era la URSS. Directamente fue ahí a aprender la técnica o el método Vaganova. Y bueno, pues hoy nos va a contar sus experiencias, hoy nos va a contar su hoja de vida, su historia. Maestra Reina, bienvenida, es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, muy complacida de estar con ustedes y poderles compartir algo. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra, es un placer tenerla con nosotros. Siempre lo que estamos buscando es difundir la danza y bueno, pues hoy esperemos que nos platique mucho sobre usted y sobre lo que está haciendo. Gracias. Y bueno, como siempre, también presentar a mis amigos, a Javnia Saray del canal Ballet Tips, que lo vemos aquí, Hola, hola, gracias maestra por venir. y a nuestro querido amigo de Método Vadim, Vadim Prosishev. Él es ruso, él es maestro de ballet también, al igual que Javnia, y bueno, pues de su canal Método Vadim. Hola, hola a todos. Es un gusto, como siempre, participar en Ballet Latam. Bien, pues vámonos de lleno. Maestra, siempre tenemos una primera pregunta que ya se ha vuelto como tradición aquí en Ballet Latam y queremos empezar con esto. ¿Por qué decidió usted ser bailarina y cómo comenzó este trayecto en la danza? Bueno, yo creo que como todas las niñas pequeñas, soñamos con bailar, pero en mi caso particular, más que todo, llegaron a mi mano unos discos de Cricri y estos discos yo los me ponía a bailar. Realmente improvisaba muchas coreografías y hacía muchas cosas. Y mi madre pues dijo, pues bueno, pues si le gusta eso, hay que llevarla. Y en ese momento la Academia en los años 1960, me llevaron a la Academia de la Danza que estaba detrás del auditorio. Y ahí empezó mi recorrido, pero mi recorrido fue realmente extraordinario porque desde el primer año que yo pisé esa escuela y ese lugar maravilloso, me llevaron a participar a óperas. Y realmente fue descubrir el teatro en vivo. Nosotros bailábamos, hacíamos ninfas, hacíamos duendes, pero era realmente conocer la escena y esto realmente me fascinó. O sea, yo pisé la escena desde muy pequeñita, muy afortunada y poder disfrutar de esto. Y así empecé, nadie me dijo que iba a bailar, sino se fue dando, la danza creo que a veces te escoge, ¿no? Entonces se fue dando y fue como muy agradable porque las oportunidades se iban dando continuamente en la escuela, ¿no? Entonces, participamos lo que era con la Compañía Nacional de Danza, que ahora se llama Compañía Nacional de Danza, que antes era Ballet Clásico de México, e hicimos pues muchas representaciones, porque en esa época se hacían muchas representaciones de Bella Durmiente, y creo que se hizo el primer Cascanueces en México, que se hizo en el auditorio, pero no crean que eran 10 representaciones, hicimos como 60 representaciones del Cascanueces en el Auditorio Nacional. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Dentro de la misma escuela había una maestra que de seguro Javnia la conoce, la maestra Bodil Jenkel, que nos daba contemporáneo y ella tenía su grupo y nos
de alguna manera yo me olvidé un poco del clásico y fui como enfocada y participé mucho en su grupo profesional de danza contemporánea. Y aunque no lo crean, en ese momento que eran los años 70, eh, me olvidé un poco del ballet, porque la danza contemporánea me satisfacía de alguna manera por toda la cuestión que podía uno representar emotivamente. Entonces, aunque no lo crean, yo decía, pero ¿por qué traen rosas en la cabeza? Si uno lo que necesita es la libertad de la mujer. Entonces, fueron momentos muy interesantes porque todas estas vivencias te van llenando de satisfacción, ¿no? O sea, de poder conocer las dos áreas, tanto el área clásica como el área contemporánea, que en esa época fuimos formadas por la técnica de Bodil Jenkel. Igual bailamos, hicimos giras enormes, se hizo el primer festival cervantino, nosotros estuvimos en el primer festival cervantino, estuvimos en Bellas Artes, o sea, era una bombardeo realmente de toda esta danza donde uno podía expresarse. Entonces, todo fue a raíz de esta Academia de la Danza Mexicana. Yo tenía que hacer mi servicio social y la manera en que hacíamos el servicio social era dando clases. Y ahí descubrí que dar clases me fascinaba, me encantaba poder transmitir. Entonces, muy joven decidí que quería ser maestra y esto es lo que me llevó a estudiar, a obtener esta beca, que no fue nada fácil obtenerla. Pero sí, desde muy joven yo me fui a la Unión Soviética a los 24 años, decidida que lo que yo quería hacer era ser maestra de danza clásica. Me volví a reconciliar con el ballet, pero fue muy curioso porque antes de irme yo daba clase a ballet independiente. Entonces siempre he tenido como esta dualidad o relación entre estas dos áreas, ¿no? Entonces fue muy interesante. Yo tomaba clase con Farailda Sevilla porque yo quería estar lo mejor preparada posible. Llegó Manuel Iram y buscaban maestro para ballet independiente. Y entonces, de alguna manera me invitaron a trabajar y fue curioso porque muchas de mis compañeras, como Socorro Mesa, yo me convertí en su maestra. Entonces fue muy complicado porque yo era una maestra muy joven y la mayoría de mis alumnos eran mucho mayores que yo, ¿no? Entonces, a esto yo ataño, por eso que grito tanto. Mi manera de explicarme era hablar pues como muy fuerte, ¿no? Pero me abrió mucho las puertas esta Ida Laús, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una decisión no como la de muchas gentes que quieren, que ya no pueden bailar y que quieren ser maestros. No, en mi caso fue como muy claro que yo quería ser maestra, ¿no? O sea, después de toda esta bella experiencia, yo creo que por las maestras tan interesantes que tuve, influyeron mucho, o hay una vocación innata que yo creo que esa es muy importante. Entonces, Le tocó así estar un con esta, traslado, mandé. que si le tocó estar con Guillermina Bravo también. No, Guillermina Bravo no, yo era de Josefina Lavalle. En ese momento la Academia de la Danza era muy claro, o pertenecías, era muy curioso, y la directora era Josefina Lavalle. A mí me tocó toda la dirección de Josefina Lavalle y en el último momento, antes de graduarme, entró Nieves Paniagua, pero era muy curioso, o tú eras de las de Josefina Lavalle o eras de las de Guillermina Bravo. Y obviamente como mi dirección era de Josefina Lavalle,
y creo que fue una dirección en la academia muy impactante porque ella tenía un don de mando. Te digo, ella montó el primer cascanueces que yo creo que existe en México, que en algún momento les enseñaré algunas fotos, pero la gente que estábamos ahí, ella hizo la coreografía con Sonia Castañeda. Entonces fue un montaje realmente muy impactante. Se hizo en el Julio Castillo y en el teatro y en el auditorio, les digo, estas 60 funciones, que ustedes dirán 60, pues sí hacíamos 60 funciones, ¿no? Entonces te digo, yo no fui de Guillermina Bravo, yo me consideraba del otro lado por mi misma, así era en esa época. Ahora están peleadas con la técnica Graham, en esa época no era tanto, entonces pues era otra manera de ver el mundo, ¿no? De ver el mundo de la danza que te formaban de otra concepción, ¿no? Maestra, ¿cómo fue que, bueno, sabemos que estudiaste biología? ¿Cómo fue que estudiaste biología? ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿En qué momento de tu vida fue eso? Cuéntanos todo y cómo además pudiste combinarlo con tu carrera de danza. Ajá, es muy curioso. Mi formación de la escuela es de monjas. O sea, yo estudié siempre con las madres del verbo encarnar. Así se llamaba la escuela. O sea, la escuela se llama Instituto Pedagógico Anglo-Español, pero teníamos una formación muy, muy religiosa, ¿no? O sea, pues como la mayoría de la gente lo tiene. Al entrar con Bodil y con toda esta información de los años 70, yo te puedo decir que a los 15, 16 años yo empecé a leer Simone de Beauvoir, por los años que te toca vivir, empiezan a surgir contradicciones mías en relación a mi cristiandad, a mi fe cristiana. Entonces, termino la secundaria y ya no yo decido que no quiero seguir la secundaria en una escuela religiosa y me tocó, soy segunda generación del CCH Naucalpan. Entonces es confrontarme con otra realidad, realidad ideológica y social. Entonces me vino realmente una contradicción de saber de dónde venía y hacia dónde iba. Yo me planteé mucho que yo no venía, yo empecé a dejar de creer en la religión, en que que un ser me había creado, y fue por esta razón la que yo decido estudiar biología. Yo dejo el primer semestre de biología, que era intocable. Yo dejo un poco la danza, no mucho, porque me las arreglaba para hacer 20,000 cosas y estar en la danza. Pero yo ese semestre que tenías que ir de 7 a 2 de la tarde, tuve que acomodar todo para poder estar. Y después yo acomodo porque teníamos la facultad de poder adaptar los horarios y las materias. Entonces yo iba a CEU de 7 a 10 o a 9 de la mañana, me iba a bailar y a hacer mis clases de danza o a impartir clases de danza, y luego regresaba a CEU de 7 a 10 de la noche. Realmente no sé cómo pude hacer esto, pero para mí fue muy importante por varias razones. Este cuestionamiento que yo tenía sobre el origen de la vida, realmente a mí me ayudó mucho a entender toda esta cuestión científica. Y este gran científico que es Toño Lascano fue mi maestro de origen de la vida. Entonces me dio un panorama maravilloso, pero él mismo me decía, ¿qué haces aquí? Ya vete a bailar, ya vete a bailar. Porque todo lo que, haz de cuenta, si estábamos en un microscopio, yo les decía, ¿saben qué? Esto
esto puede quedar muy bien en una escenografía o puede ser una cuestión de danza. Luego yo quería inventar, cuando teníamos termodinámica, quería hacer un teatro donde el cuerpo se viera según los cambios de la temperatura del cuerpo. Bueno, yo enloquecía. Entonces, este famoso científico, que ahora es un gran científico mexicano, reconocido mundialmente, me decía, ¿pero qué haces aquí? Ya vete a bailar. Pero creo que para mí, ahorita viéndolo hacia lo lejos, qué bueno que sucedió todo eso que me sucedió, qué bueno que pude estudiar biología, porque de alguna manera me acercó mucho a mi país desde otro punto de vista, por todas las prácticas que teníamos que hacer de biología. Tú conoces a tu país en realidad. Ellos me criticaban mucho, o sea, yo, haz de cuenta, si salíamos de prácticas de campo, teníamos que correr teníamos que saltar en un arroyo, se reían de mí, me decían, deja de bailar. O sea, realmente siempre fui, como muy, socorrida por ellos y sabían y me apoyaban y me llevaba toda mi banda de biología que viera mis exámenes en la academia de la danza o que si yo estaba bailando, pues también los invitaba, ¿no? Entonces fue realmente como no fue fácil combinarlo, pero lo pude hacer afortunadamente. Entonces, pero la razón fue esa, yo dejé de creer en este ser como me lo pintaban y yo quería saber. mm, Desde muy chica como que me gusta hurgar mucho, entonces yo quería saber, ¿no? O sea, de dónde partía yo, haz de cuenta. Entonces tú entrabas a mi cuarto en esa época y había un Cristo y por el otro lado estaba el Che Guevara. Era realmente una contradicción, era una locura, pero pues porque así fue pues soy producto de los años 70. Entonces pues fue muy padre y en esa época yo era de las chiquitas en la academia, entonces la mayoría de la gente de la academia, ¿qué te puedo decir? Silvia Unzueta, Socorro Mesa, Silvia Unzueta andaba con Oseralski, tú las veías en otro rollo, y yo pues todo esto que era como muy ortodoxo o dogmático, pues se me cae al entrar al CCH, cuando que te empiezan a hablar del materialismo, del hombre nuevo, de todas estas concepciones ideológicas totalmente diferentes, pues te cambian la vida, ¿no? Entonces, pues esta es mi razón, pero una de mis primeras coreografías está dedicada a mi generación de biología y se llama La Selva, Grito Selvático, y fue por una música que me regaló un amiguísimo mío que todavía sigo viendo. Hace 3 días hablé con mi amigo biólogo, me regaló una música de Ima Sumac y yo monté esa coreografía y luego les platicaré dónde, pero sí como que siempre ha estado esta cuestión muy, 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 muy pegada, ¿no? a mi vida. Que definitivamente las personas se hacen ay, Estas, perdón. Definitivamente las personas se hacen a partir de sus diferentes vivencias y habilidades. Y bueno, qué padre saber qué puntos o qué contrapuntos más bien hay en su vida, ¿no? Tanto de la parte hiperreligiosa hacia una época donde estuvo muy en boga, que ahorita está pasando otra vez, movimientos sociales, feministas, ¿no? Claro, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, ¿no? A claro, pasar claro. a contemporáneo, a clásico, ¿no? O sea, creo que sí ha sido como todo un Un panorama muy viaje, amplio, ¿no? un viaje soto. Pero un buen viaje, ¿no? Un buen viaje, siempre, siempre bueno, siempre ha sido bueno. Qué padre. Y justo mi próxima pregunta es también para otro viaje a Rusia, que también es algo
totalmente diferente que México, ¿verdad? Que pudo a lo mejor también abrir más panorama sobre todas las cuestiones que usted comenta. Nos gustaría saber cómo usted obtuvo la beca para ir a Unión Soviética y cómo fue su etapa, esta etapa de su vida allá en la Unión Soviética, en la escuela de Bolshoi. ¿Qué fue lo más difícil en este Muy momento? bien, es algo extraordinario. O sea, en esa época varias gentes o varias generaciones de la academia se iban a estudiar para maestros o iban como bailarinas. Fuimos muchas gentes, yo creo que cerca de 20, 25 gentes que se fueron. Todas queríamos ir. La primera fue Rosa Bracho, posteriormente Farailda Sevilla, que digamos era como nuestra tutora o nuestra mentora, que queríamos seguir sus pasos, ¿no? No fue fácil porque además la academia tuvo una ruptura política y entonces nosotros los que éramos, estaba un poco como en contra los cubanos con los rusos, ¿no? O sea, y nosotros nos quedamos con los rusos. Entonces era muy curioso porque yo intenté 3 años irme a la Unión Soviética. 3 años, no fue fácil. Entonces el primer año, pues metí todos los papeles, pero yo tenía que pedir una beca, una carta de la Academia de la Danza, pero los directores de la Academia de la Danza tenían como digamos, la otra tendencia. Sí me dieron la carta y todo, o sea, no había problema, pero fueron 2 años fallidos que yo intenté irme a la Unión Soviética, que me faltaba un papel, que algo faltaba y nunca se hizo. Entonces ya por ahí yo me fui a los 24, yo creo que a los 23 años o un poquito, sí, 23 años, sale la convocatoria. Yo, el que es mi marido ahora, con el cual tengo 40 años de estar juntos y también se fue a la Unión Soviética, me dice, anda, ve, pasa. Yo trabajaba con Fara y su estudio estaba cerca de Tlatelolco y me dice, no te cuesta nada, pasa a Relaciones Exteriores y nos vamos a ir los dos. Yo me voy a estudiar economía y tú te vas a estudiar tu pedagogía. Le digo, no, ya estoy harta, son 2 años y lo he intentado y no va a salir. Entonces yo me quedé pensando y dije, ay, pues total, paso ya que me den la solicitud, veo cuáles son los requerimientos y lo metemos. Entonces, pues total, los dos metemos la beca, los dos nos sacamos la beca, tal como él me lo dijo. Él se fue a estudiar economía y yo me fui a estudiar pedagogía. Pero para esto, eso no es todo, o sea, no fue tan fácil. Para esto, justo, eh, me caigo dando clase a la ballet independiente. Nos prestaron la Compañía Nacional de Danza y yo le estaba dando clase a ballet independiente. Me caigo, me rompo totalmente la pierna, me la rompo, la rodilla se me dobla para adelante y no me puedo parar. Mi querido Liderman Valencia me carga y me dice, es que yo no me podía parar, me carga y me lleva a donde te dan recuperación de danza ahí en la compañía. Y digo, es que, Liber, no me puedo mover. Me dice, tranquila, pero a mí la pierna no me dolía, porque uno está tan caliente que no le duele la pierna. Pero la pierna en un segundo se me puso así de hinchada. Pues total, eso fue en junio, me operan como a los 2 días, porque me tienen que reconstruir la pierna, meniscos cruzados, laterales y meniscos, todo se fue. La rodilla se dobló hacia adelante. Entonces, pues todo se fue. Esto ha de haber sido en junio, julio, por ahí. Nosotros ya teníamos planeado, mi marido y yo, casarnos. Y la carta de aceptación, tanto como para él y para mí, llega en septiembre. Y nos dicen que nos tenemos que ir en septiembre, lo más tardar a fines de septiembre. En esa época, pues, ¿qué les cuento?
los faxes estos antiguos, con la letra así antigua, mandando los fax, diciendo que yo iba para maestra, que si yo podía ir o no así. Bueno, realmente fue, yo decía, no puede ser. Al tercer año logro la beca y me rompo una pierna, pero así fue, así fue. Fue muy difícil llegar y yo quería aparentar que estaba bien, un error, ¿no? O sea, yo quería que la gente no supiera que yo me había roto la pierna, pero yo había dicho que estaba rota la pierna. Yo tuve una extraordinaria maestra, maravillosa, que me apoyó mucho y como mis clases en ese momento eran solas, yo llegué a fines de septiembre, yo en diciembre de ese año, del 80, yo ya hacía Grand Prix en el centro, gracias a mi adorada maestra y a muchas cosas. Obviamente no tuve la rehabilitación correcta, porque pues el idioma era un impedimento muy, muy fuerte y pues las mismas condiciones. Y yo era muy joven y me sentía superwoman. Pero realmente ese fue un impedimento realmente fuerte. ¿Qué otro impedimento hubo? El idioma. El idioma fue realmente muy difícil. Gracias a Natasha, que ustedes ya la entrevistaron, ella tenía 18 años, yo tenía 24. Ella estaba estudiando para bailarina y ella fue mi angelito mexicano que me ayudaba mucho y me dio como tips, así como los de ustedes, de aprenderme. Riva, sirniki, ¿cómo se dice carne? Vadim, ¿cómo se dice carne? Yasa. Miasa, sí. Me dio como tres cosas o tips. Al principio me llevaba al estalova ya o comedor, me llevaba, pero pues no me podía llevar siempre y yo tenía que aprender. Pero ir al comedor de la escuela del Bolshoi era realmente la primera vez que fui yo sola, acabé a mi cuarto, yo vivía con una húngara en ese momento, acabé en mi cuarto llorando. Les voy a decir, porque llegabas al Stalovaya o comedor y lo primero que había era una lista con todos los nombres que tú tenías que leer en ruso. Obviamente habíamos tomado clases de ruso mi marido y yo, pero allá llegas y no reconoces nada, no reconoces nada. Entonces tú tenías que leer. Yo dije, no importa, a mí Natasha me enseñó esto y entonces yo siempre tenía mi papelito y les decía, Miasa, Rida, ¿no? Y así llegaba. Pero luego te decían y te ponían el ábaco, y te cobraban con el ábaco y las bolitas, que si eran decenas o centenas. Bueno, yo la primera vez no lo pude hacer. De verdad, no lo pude hacer. Me regresé a mi cuarto y yo lloraba así. En eso yo ya tenía mucha hambre, de veras tenía mucha hambre. Y entonces lloraba y mi compañera de cuarto, que era húngara, que fue maravillosa, extraordinaria, tenía cosas maravillosas. Tenía Nescafé como el de CAF, instantáneo. Tenía los peperamis estos y tenía como unas pastas de dientes, pero las pastas de dientes tenían adentro chorizo, era maravilloso, chorizo, y tenía pan, y yo dije, pues lo siento, yo voy a echarme un panecito con chorizo y un café. Y así, llegando, pues yo le hablé en inglés, en ese momento pues yo le hablaba en inglés y ya le expliqué, me dice, o sea, que yo no me preocupara, que estaba bien. Y fue poco a poco que yo pude, pues aprender pues todo el lenguaje, ¿no? Porque te digo, no es de hamburgues, nada, nada, no es era leer, pedir, si eran los platos fríos era una parte, si eran los platos calientes era otra parte. Bueno, eso fue como mi experiencia del lenguaje, o si no con mi maestra, que era realmente, tenía una paciencia y una habilidad, porque me decía que yo tendría que escribir en español, porque si escribía en ruso no iba a entender nada cuando llegara a México y siempre, nunca se equivocó.
Pero cuando las clases teóricas, ellas, según yo escribía, te voy a decir cómo le hacía, según yo escribía, y veía yo lo rápido, me decía no, o lo lento que yo escribía, ella me decía, está mal, no entendiste nada, a ver, explícame qué dijiste y hazlo. Ella se daba cuenta por mi actitud que yo no había entendido nada. Y entonces me ponía a hacerlo y a entenderlo y a hacerlo y a entenderlo y a hacerlo, ¿no? Y en las clases prácticas, pues muy difícil porque tienes un pianista para ti, una maestra para ti y un salón precioso y enorme para ti. Y entonces ella te gritaba, Ataiditius tancavadim, aléjate de la barra, pero yo no entendía nada, nada de lo que me decía. Y ella me gritaba con su voz, esta debajo, Ataiditius tanca. Pedro. Y entonces, poco a poco, vas aprendiendo todas esas palabras, ¿no? El idioma sí fue realmente una experiencia extraordinaria, pero fue muy curioso porque mi marido, él tenía 8 horas diarias de puro ruso y él se tardó mucho en hablar. En cambio, yo empecé a hablar como merolica y hablaba por la práctica, ¿no? Pero a la larga el que sabe hablar mejor ruso es él y yo menos porque yo lo aprendí pues en la práctica y no tanto de esto. Además es algo también cuando llegamos, fue y realmente muy difícil porque llegamos, llegas al aeropuerto y van por ti, pero realmente esperamos, no sé, 2, 3 horas y luego te llevaban al hotel Universitet, ¿verdad? Se dice Vadim, Universidad. Universitet. Y nos llegan, y llegando al hotel de universidad dicen, mujeres para allá, hombres para acá, y tú dices, yo recién casada, pues cómo, ¿no? Y luego al día siguiente nos mandan a desayunar, yo veo a mi marido, todo, regresando de desayunar, luego, ya estaban por mí. Y entonces a mi marido le entregan un papelito con esas letras rusas que decía Vadim, Taroy Frunzeskaya Dom Piat. Pero eso en ruso, hablarlo o escribirlo en un papel, ¿qué te puedo decir? Así chiquito, yo decía, pues este hombre yo nunca jamás lo voy a volver a ver. Yo me imaginé llegando a Nueva York o a México, yo dije, pues ya no lo voy a volver a ver, ¿no? Y entonces pasó esto, a mí me llevaron, yo tratando de subir las escaleras del Lubshiyiti, que no se notara mi pierna que estaba hinchada, porque además habían sido muchas horas de viaje y la pierna se me hinchaba todavía. Yo tenía 3 meses de operada, o sea, pues bueno, locuras que uno tiene que hacer en la juventud. Entonces, llegué, estaban estas latinas, porque había esta sección de latinas que eran maravillosas, una venezolana, una boliviana, una italiana, Natasha y yo. Realmente nos seguimos viendo después de 40 años, nos seguimos viendo ahora por Zoom, y hace como 6 o 8 años estuvimos en Bolivia, todas, fue realmente, hagan de cuenta como si eran 40 años atrás, todas ahí, simpaticísimo. Entonces pasó una noche, pasó la siguiente noche, me dicen, vamos a no sé dónde, y le digo, no, yo me quedo aquí, yo esperando, ahora sí yo diciendo, a ver qué onda con esto. Y fue muy curioso porque ellas salieron y al ratito aparece mi marido con un cubano y estábamos realmente muy cerca en las estaciones del metro, 3 estaciones del metro. Entonces fue realmente padrísimo volverlo a reencontrar a mi marido y éramos como novios en esa época porque yo me quedaba a vivir en la escuela y él también en su escuela y los fines de semana corríamos a su compañero de cuarto y yo ya me quedaba con él. Y después de algunos meses ya logramos que yo me fuera a su instituto porque estar en la escuela del Bolshoi, a él no le permitían entrar a mi cuarto, solamente en la Bajtia, se dice Vadim, en el hall,
en la Bactia, solamente le permitían entrar. Entonces, pues realmente fue un año muy difícil, por todas estas circunstancias. Ahorita me río mucho y digo, y cosas que me pasaron, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa época, yo creo que Vadim es muy joven, pero en esa época ir a la tintorería era muy, muy difícil. Tenías que hablar, quitarle los cierres y los botones al, a, las, a las prendas, porque eran máquinas de esas tipo rusa, pesadas, donde se deshacían los cierres, se deshacían los botones. Entonces, tú tenías que coser y escribían ellas en tinta de China lo que a nosotros nos ponen así pegado y que viene el numerito. Ellos lo ponían en tinta de China, ¿sí o no, Vadim? ¿Te tocó a ti, no, verdad? ¿Sí te tocó, Vadim? No. Eso no, Bueno, estás muy joven. como que no íbamos, en mi familia no íbamos a la tintorería, sino todo hacíamos en casa. No, la tintorería, no. Déjame entonces acabarte de contar. En un papelito, en una telita larga con tinta de China, ponían todo en tinta de China y tú tenías que coserlo y luego lo entregabas. Y ya te daban un reconocimiento de papel de ese así antiguo, muy, muy antiguo. Entonces, o sea, yo no podía comprar huevos yo porque tiro por viaje por mi pierna, yo me caía, ¿no? O sea, tiro por viaje en la nieve, tú no sabes caminar en la nieve, entonces tiro por viaje, caminaba, yo me caminaba y me caía. Y si compraba los huevos, pues obviamente los huevos pues estrellaban, ¿no? O sea, fueron muchas circunstancias que ahora me río, pero y que yo creo que te hacen muy fuerte y saber que tú puedes enfrentarte. También el hecho de estar en esa escuela y el respeto que le tienen a la profesión, a mí me causó un impacto, ¿no? O sea, porque yo estaba estudiando como para pedagoga, pero los niños al pasar, si tú eres, ellos saben que tú estás estudiando para eso, entonces te saludan. Y entonces con toda mi contradicción yo decía, pues ¿cómo? ¿Por qué me hacen una reverencia? ¿No? Pero porque es un respeto a esta profesión que ellos tanto pues aman y han cultivado, ¿no? Fue difícil, fue muy difícil. El primer año yo estuve sola, entonces fue un poquito más fácil, pero el segundo año llegó una finlandesa una finlandesa y una chilena. Y mi maestra, aunque me quería muchísimo, me dice, pues te van a enseñar a estudiar, me dice, porque es de una gente de Finlandia. Yo sentía de cuenta como que, híjole, ah. Pues para no hacerles el cuento largo, la chilena, que era más chiquita que yo, así me llegara, yo soy pequeña, he de medir unos 57, y la otra era más chiquita que yo, y la finlandesa, tal cual, Finlandia, una Berioshka, se dice así, Vadim, larga, Periodista. hermosa, preciosa, y en clase yo decía, hija de tu madre, las piernas, ¿no? O sea, como que te da esta cosa, ¿no? Pero para no hacerles el cuento largo, la finlandesa no acabó, no aguantó la poderosa bota rusa, no aguantó, se acabó yendo y nos quedamos las dos latinas y las dos terminamos muy, muy favorablemente. Estudiar allí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, aunque yo siento que traía de alguna manera una buena preparación. Siento que son muchos años de conocimiento y de cosas que no sabemos y entendemos. Y como me decía mi maestra, es que te tengo que cambiar la cabeza, tal cual así me lo decía, te tengo que cambiar la cabeza. Tú nada más vas a querer ganar dinero, ¿verdad? Y yo le decía, no. Y su concepción, ella fue, mi maestra se llamaba Olga Alexandrovna Iliena,
y ella fue una de las personas que enviaron a China a formar la escuela en China. Entonces, realmente era una osa extraordinaria que me dio, siento que muchas cosas. Ella estudió las dos carreras, tanto en la del Bolshoi como en la Vaganova, estudió las dos carreras. Y algún día les enseñaré mis apuntes, todo me lo ponía con los signos musicales. Era extraordinaria y creo que su conocimiento intuitivo de poder transmitir el conocimiento pedagógico era, era maravilloso. Ella me ponía, me ponía a observar de 3 a 2 clases cada día, no a la semana, cada día, más la parte de teoría, más la parte de práctica, más la parte de danzas rusas y la parte de danzas históricas, ¿no? Pero realmente era sagaz, ella podía verme, me adivinaba todo. Entonces, yo me acuerdo que llegaba a la casa, ya cuando vivía con mi marido, y me ponía a hacer lo que ella me pedía, porque estabas en la escuela más o menos de 9 a 6 de la tarde. A veces podíamos ir al Bolshoi, que tampoco era fácil. Al principio tienes que aprender como muchas cosas, pero no era tan fácil a veces ir al Bolshoi. Pero ya que le supe, pues ya lo vas haciendo. Pero cuando yo llegaba, cuando ya vivía con mi marido y me ponía a hacer la tarea, yo empezaba a llorar. Me decía mi marido, pero ¿por qué lloras? Veniste a aprender. Y le digo, mañana no sé cómo me va a ir, porque pues es difícil entender y tratar de comprender todo el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y sí se me hace vasto, se me hace muy rico. Para mí yo creo que me ha marcado definitivamente como maestra. No me quisiera ir a otro lado, me volvería a ir a Rusia. Me encantaría ahora conocer la escuela francesa, pero como otra experiencia. Y sí considero, he visto algunas escuelas y considero que lo que yo vi o lo que me tocó a mí ver y vivir fue extraordinario. Yo no lo sabía. Después de como al segundo año, yo estuve 2 años, 3 meses. El segundo año tú te vas acostumbrando a ver lo bueno. Entonces yo el segundo año decía, ay caray, pues no son tan buenos, no son tan buenos. Y cuando regreso a México dije, no, Reina Pérez, ¿qué pasa? Porque tu ojo se acostumbra a todas estas maravillas. A mí me tocó ver a Malakoff en tercero y cuarto año de la escuela. Yo tengo fotos de Malakoff cuando estaba en tercero y cuarto, y me tocó ver graduarse a Nina Nanieshvili con Liepa. O sea, eso era lo que yo veía, o sea, y realmente sí había un nivel, los maestros eran extraordinarios. Mi maestra, por ejemplo, siempre al final, en el último año y en los 3 meses extras que tuve, me decía, te gustan mucho los hombres, así que tienes que ir a aprender con el maestro Zhdanov y Uksusnikov. Fueron grandes partners de la Ulanova, y los maestros te decían, si tú vas a enseñar, lo tienes que sentir, no puedes hacerlo de teoría. Entonces, pues me ponían a hacer grandes saltos y locura y media chueca derecha, pero me ponían como realmente a sentir o a hacer las cosas. En danzas rusas, aunque no crean, yo aprendí mucho, porque yo soy una persona muy, muy energética, con mucha fuerza, pero en estos golpes de aquí, yo llegaba a mi casa moreteada, totalmente moreteada. Y yo decía, es que no puede ser, ellos no están así. Y entonces tú vas aprendiendo en esas cosas aparentemente sencillas a medir y a manejar tu energía. ¿Sí me explico? Entonces, pues cada cosa te va enseñando muchísimas cosas, ¿no? O sea, entonces sí fue extraordinario.
Pienso que fue un periodo extraordinario, me tocó ver en el sentido de cotidianidad, este, pues por mi marido, nosotros viajamos a Berlín porque muy curioso, tenía un amigo de él que era economista, pero fue bailarín de folclore. Entonces realmente tenía esta combinación que te digo que a veces es muy rara tenerla, pero llegando a Berlín él nos llevaba a todas las cuestiones de danza y nos llevaba a museos, pero conocí Berlín, realmente me impactó los canales de televisión donde estaban 3 de la democrática y 2 de la socialista. Entonces, por un lado atacan a Berlín, por otro lado están ayudando a determinada cuestión, ¿no? Entonces, pienso que fue muy rico en todos los aspectos, o sea, en todos, tanto en el profesional como en el personal, como en el humano, como en conocer el mundo. No era fácil viajar, y te digo, la escuela es una élite, el pertenecer a la escuela del Bolshoi es una élite, y por ejemplo, muchos de los permisos para que yo pudiera viajar, me los conseguía el decanato. El decanato es como, ¿cómo lo podríamos traducir, Vadim? Como, bueno, La dirección, ajá, como dirección de facultad donde ajá, estudias. ajá, en muchos permisos para salir fuera, a veces a mí no me los daban y entonces mi marido hablaba a su decanato o a su dirección y entonces me conseguían el permiso para poder viajar, porque no era tan fácil viajar, necesitabas una visa para poder salir después de 40 kilómetros, no me acuerdo si era así, Vadim, 40, había un determinada donde tú no podías viajar libremente, necesitabas una visa. Y a mí me ayudó mucho el decanato de mi marido y mucho el papá de Natasha también nos ayudó. El papá de Natasha trabajaba en la embajada y, por ejemplo, muchas cosas que mis padres mandaban a México o cuando yo me traje toda la información que yo traje de allá, que me traje creo que 100 kilos de libros, estaba loca, me ayudó mucho el papá de Natasha. Entonces, como experiencia yo te puedo decir que lo volvería a hacer, me encantó, se me hace única, no fue fácil, pero te puedo decir que una vez Natasha mandó a una persona que estaba haciendo como un doctorado de las personas que habíamos estado allá y nos dijo a mi marido y a mí que habíamos sido las mejores personas que habíamos hablado de esa época en la Unión Soviética. Yo creo que influyó mucho que nos fuimos juntos y de alguna manera pues sí hay un apoyo codo a codo donde como él me decía, pues no llores, veniste a aprender, ¿no? Yo a él nunca lo vi llorando, yo nada más lo veía estudiar, 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 estudiar y estudiar. Y bueno, ¿no? Pero fue realmente, además, en ese momento fue un país generoso en el sentido de que toda mi beca fue pagada por la Unión Soviética, ex Unión Soviética. En ese momento así eran, así eran pues los intercambios. Lo único que yo tuve que pagar fue mi traslado México-Moscú y el dinero que nos daban nos daban una beca que se dice estipendio, nos las daban allá, nos daban una ropa para invierno y si eras buen estudiante te mandaban al Mar Negro y entonces nosotros, mi marido y yo estuvimos en el Mar Negro muy felices disfrutando de lo que ahora, donde es famoso Sochi, donde ahora se hacen todos los programas estos de invierno, las Olimpiadas de invierno, ahí nos las pasamos. Entonces conocimos mucho tanto del bloque socialista como del bloque no socialista.
muy impactante, muy impactante. También te puedo decir que muchos de los libros que yo me traje, los fue copiados a mano porque no había fotocopias, yo copiaba a mano muchos libros, como el del famoso Tamlier, que es un librito donde es una cosa maravillosa, pues está copiado a mano, muchos libros, y otra, gracias a gente de mi marido, había una compañera de él que su papá trabajaba, pero te voy a decir en dónde, en Yakutia, eso es en Siberia, en Siberia. Entonces esas fotocopias que su papá me hizo, imagínate lo que recorrieron Moscú, Yakutia, Yakutia, Moscú, Moscú, México. Esas copias las sacaban gracias al partido porque en ese momento no era tan fácil poder sacar copias. Entonces, por ejemplo, el libro de danzas históricas yo lo tengo en ruso, pero está copiado en estas copias que te digo, que recorrieron todo el mundo y y pues le agradezco mucho a esta persona que me ayudó a hacerlo. Tuve muchos ángeles sin querer, muchos ángeles que me ayudaron y y tampoco el regreso fue fácil, tampoco el regreso fue fácil, pero aquí seguimos dándole a lo que nos encanta, a nuestra pasión. No sé si quedó contestada. Padi, no tengas algo Sí, más sí, 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 específico. muy interesante. Hay muchísimos muchísimos más detalles, ¿no? O sea, se puede escribir un libro de todas estas anécdotas, ¿no? Pero Claro. fue extraordinario, extraordinario, ¿no? Qué bonito y qué interesante lo que nos está contando ahorita, maestra, de todo este viaje, de todo este aprendizaje. Y me gustaría enfocar mi pregunta un poquito más hacia el regreso. ¿Qué pasa cuando Reina Pérez llega a México? ¿Qué pasa con Ardentía? ¿Por qué nace Ardentía? ¿Cómo aplica sus conocimientos pues de la academia, de la escuela del Bolshoi? Es el Yiddish, ¿no? Me parece. Y lo trae aquí a México. O sea, ¿y cómo nace Ardentía? ¿No? O sea, Ajá. nació inmediatamente después. No, Fue, no, ¿no? no, no, Ardentía viene después. O sea, yo regreso y obviamente me enfoco, el primer lugar donde yo regreso a trabajar es la Academia de la Danza Mexicana y Ballet Independiente. Digamos que las dos instituciones oficiales que me apoyaron para irme, inmediatamente tengo un contrato, ¿no? De hecho, yo hablaba mucho con mi maestro y le decía que yo voy a tener profesionales que no tienen muchas capacidades o aptitudes, y entonces me decía, tú tienes que trabajar de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, nada más que se vea poquito, ¿no? Pues fue muy curioso porque yo siempre en la academia me gustaba montar cuestiones de danza. Yo me enfoqué a ballet independiente y la Academia de la Danza Mexicana, y antes de que yo, como a la par de que yo estaba pensando en crear cosas, hay una vacante en la Compañía Nacional de Danza. Yo llego, creo que he sido de las pocas maestras que me hacen una audición. Por Natasha me contactan y yo hago una audición para poder dar clases, y bueno, se me acepta y yo entro a la compañía, y a la vez sigo dando clases en la Academia de la Danza. Dejo Ballet Independiente por cuestiones de que pues el tiempo no me daba, que me acuerdo que Flores Canelo me decía, tú no nos puedes dejar. Le digo, maestro, es un crecimiento pues para mí, ¿no? Entonces, y estaban estas cosas que se llamaban, pero no era el concurso de coreografía que se hace, había como otra cuestión. Y a mí, como siempre, de hecho, en la escuela del Bolshoi yo hice con estas latinas como la historia de América Latina,
Yo hacía mis locuras, buenas, malas, lo que sean, pero ahí hacía mis locuras. Entonces yo empiezo a hacer determinadas cosas con gente de la compañía. Yo empecé a hacer muchas cosas con gente de la compañía y con gente de fuera, porque en esa época todavía vivía Bodil y se le hacían homenajes y a mí me lo pedían que yo hiciera como sus homenajes, entonces hacía una revoltura ahí de cuestiones, ¿no? Entonces yo empecé a hacer un programa donde decidí hacer esta cosa de la universidad, como el grito selvático, otra cosa que llamé Ave Fénix, con gente de la compañía y con otras gentes de fuera que reunía. Todavía no se llamaba Ardentía, pero yo empecé a hacer como cuestiones en relación a esto, ¿no? Posteriormente, como que yo llevaba a mis hijos a ver danza y se me ocurría que no había algo como muy de ellos y que me gustaría hacer como algo un poco más didáctico. Y entonces planeo, digamos, como la obra que es como la obra pionera de Ardentía, que es Alicia en el País del Ballet, porque yo, como al conocer este mundo tan rico de la Unión Soviética, que todo el mundo sabe todo, y conocer nuestro mundo, pues la gente no sabe muchas cosas y yo quería como dar como estos elementos para que se conocieran. Entonces, creo otras obras pequeñas como Sombrío, otras cosas, pero pienso que la obra fundamental es Alicia en el País del Ballet, donde es una recopilación de muchas obras clásicas y otras obras que son de mi creación, pero lo importante es conocer la historia del ballet a través de los ojos de una niña, que esa niña, pues de alguna manera, soy yo, ¿no? Y somos todos, ¿no? O sea, y se llama Alicia en el País del Ballet por dos razones. Alicia, porque yo me llamo Reina Alicia, y por Alicia en el País de las Maravillas. En lugar de descubrir las maravillas, descubre las maravillas de la danza. Entonces tiene una similitud. Esta obra creo que fue muy importante. Yo la hice con mi cisne blanco era Irma Morales, mi Gopak era Ernesto Reynoso, mi Guillermo Ríos me hacía la silla. Y yo lo que decía, pero es que no quiero una gala normal. Y entonces yo decía, yo quiero que los niños entiendan toda la fuerza. El Gopak lo hacía un niño extraordinario, Roberto, este niño, el pelirrojo Reynoso, ahorita no me acuerdo de su nombre. Pero entonces fui como conformando como esta cuestión de hablar y de hacer danza, ¿no? Que creo que funcionó mucho porque se explican muchas cosas, como el mismo nombre del tutú, y fue como surgió. Yo no pensaba qué hacer en el grupo, como que todavía no tenía idea de hacer grupos. O sea, yo quería hacer cosas y las hacía por fuera, metía proyectos y los presentaba, ¿no? Y más tarde surge la idea de conformar ya algo y es cuando surge Ardentía, ¿no? Entonces, pero al principio empecé pues como mucha gente empieza, con la gente de la compañía que era como los bailarines que más tenía a la mano y otros bailarines, como tenía yo además un grupo que me pedía que yo les diera clase a las 8 de la mañana de contemporáneo, entonces juntaba a los contemporáneos con los clásicos. Bueno, así te digo, algunas cosas. Ustedes de seguro conocen a Águeda Bodnilla, que fue una extraordinaria bailarina. Ella fue uno de mis mejores intérpretes del gato de Scheshayer de Alicia en el País de las Maravillas. Como ella, no he tenido un gato con esa potencia y esa fuerza, porque es contemporánea, ¿no? O sea, y tiene esta
cosa del gato. Entonces, pues bueno, o sea, así surge Ardentía por una necesidad de querer expresarme, ¿no? O sea, más que todo es por una necesidad. Fue muy curioso, yo nunca pensé que iba a ser un grupo, no fue premeditado, se fue dando y ahora me gusta mucho, siento que es un taller que me ha motivado a hacer muchas cosas. Siento que no nada más ha sido de bailarines, sino de maestros, de coreógrafos. Eh, ha sido como un trampolín bastante interesante para mucha gente, ¿no? Entonces, pero fue una necesidad. Cuando trabajé en la coordinación, el maestro Samarripa decía que el coreógrafo, si no tenía necesidad, pues no iba a poder expresar. Y concuerdo con él, pero son palabras que él las dijo muy padre. O sea, si tú no tienes una necesidad, pues no va a salir, ¿no? Entonces, pues ya tenemos casi 21 años o 21 por ahí, porque les digo que antes hacía cosas y pues, pero siento que ha sido como muy fructífero, ¿no? No sé si quedó contestada, José Leal. Sí, sí se quedó contestado y además pues sí, Ardentía, perdón, ha sido un pues semillero para varios bailarines, sí, sí lo digo, cuando yo comencé en la danza ya existía Ardentía y sí recuerdo como Ardentía el baile independiente, ¿no? Como que ha sido un referente para muchos bailarines, ¿no? Digo, indiscutiblemente está la Compañía Sí, Nacional, pero Ardentía, Ballet Independiente son de los, bueno, lamentablemente ya no está Ballet Independiente, pero Ardentía son de los grupos que han estado como en el nombre de muchos bailarines como un lugar a donde poder ejercer su profesión, ¿no? Además en un tiempo pues donde a lo mejor también las oportunidades eran más escasas, ¿no? Que eso también es una realidad. claro, Digo, ahorita hay muchos grupos, ¿no? Que bueno, pero antes claro. era creo que la compañía Ardentía y Ballet de la Ciudad de México, ¿no? Me parece, Así es, digo, por lo menos en el área de clásico, ¿no? Digo, y en el Conte así pues había es. un poco más, Ujú. pero sí era como abrir un camino, ¿no? Abrir un camino nuevo Sí. en este tema de la danza profesional. Maestra, una pregunta, ¿por qué se llama Ardentía? ¿De dónde viene el nombre? O... Aladdin, creo. Ardentía, al principio yo no sabía cómo ponerle, no me gustaba ponerle Reina Pérez Dance Company o Reina Pérez Compañía. Hubo un momento en que le puse ballet de Cámara de México, luego le puse ballet, pero nunca lo registré, luego le puse ballet del Nuevo Siglo. Y ustedes que son de la academia, ustedes conocieron a Jorge Bueno, Ujú. el querido Coco. Entonces, platicando con él, le digo, porque Coco y yo hicimos algunos trabajos para el taller de la compañía y para algunas cosas, y entonces platicando con él, le digo, no sé cómo ponerle, no me gusta, no encuentro, y me dice, te tengo el nombre. Y me dice Ardente, y le digo, ¿y eso qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya me explica que es justo si tú vas al mar y ves la luna y ves el reflejo que se refleja en las olas, eso es la ardentía. Y entonces se me hizo muy bonito y muy simbólico porque el mar se me hizo que fueran los bailarines y la luna se me hizo que fueran los reflectores. Y entonces se me hizo algo muy bonito, muy simbólico y muy de movimiento. Entonces, el nombre se lo debo a Jorge Bueno y Ardentía significa eso, este reflejo en la luna, este reflejo en el mar de la luna, en este movimiento. Entonces, pues es por eso que se llama Ardentía y me encanta el nombre. Poca gente sabe qué significa Sí. y todo mundo piensa que es de arder o de... No, Ardentía es se me hizo muy poético, muy de movimiento, muy romántico y como les digo, yo reflejé el mar con el bailarín,
la luna, con el escenario, con los reflectores, con esto. Por eso se llama Argüentiar. Yo quería comentar que qué rico es platicar sobre esto, porque, digo, aunque nosotros somos de la Academia de la Danza Mexicana y evidentemente hay una brecha generacional importante, muchas veces desconocemos ciertas cosas o ciertos detalles de nuestras raíces, ¿no? Conocemos tal vez lo que nosotros hemos podido platicar con la maestra Fara, con la maestra Eva, ¿no? Con el maestro Fede, pero siempre escuchar como cosas sobre de dónde venimos, creo que es muy bonito, ¿no? O sea, es algo que quisiera como poner ahorita en la mesa, ¿no? O sea, eso me siento muy agradecido de saber todo lo que en ese tiempo se vivía en la escuela, ¿no? Es como algo muy agradable. También saber que regresó a dar clases a la academia. Quería hacer una pregunta sobre eso, porque por ahí lo que usted comentaba, ¿no? Que viene de normalizar el ver bailarines de alta gama, y no porque en Latinoamérica no haya bailarines de alta gama, sino estamos hablando, pues, una de las escuelas élites, y más en ese tiempo, ¿no? La diferencia era descomunal, ¿no? Porque era o sea, apenas estaba abriendo el conocimiento con generaciones como las de ustedes hacia otros países, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es llegar a México y qué es, qué conocimiento, cómo aplica el conocimiento? Digo, entiendo que la academia tiene una afinidad más con la Vaganova o con la técnica rusa, pero ¿cómo aplica lo que usted aprendió? ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Lo aplicó más con las niñas, con los varones? ¿Cómo fue el aplicar ese conocimiento a nivel académico, ¿no? O sea, ya estando aquí de regreso en México. Ajá, mira, yo hablé mucho con mi maestra y ella siempre me decía que me apegara mucho a lo que yo, a lo que ellos no sabían, a lo que ella me había dado, ¿no? Entonces, lo que hice fue, el primer grupo que me dieron fue el grupo de folclore, un grupo de folclore, porque como yo llegué a la mitad del semestre, el primer grupo que me dieron fue Renato y Raimundo. Ese fue mi primer grupo, que ahora son directivos o fueron directivos, ¿no? Es muy curioso. Pero lo que yo traté de darles las bases, que creo que fue fundamental para ellos, darles las bases. Y como a mí me dieron la introducción de las danzas preclásicas que se les enseñaba a los niños, les enseñaba cómo se tomaba la pareja, les enseñé una infinidad de cosas. Obviamente, cuando llegas a que hay un choque porque el método no lo puedes aplicar tal cual por las determinadas, no porque no se pueda, sino por las condiciones físicas con que tú te encuentras. Creo que para mí fue muy rico poder trabajar tanto con niños y adolescentes en la academia, como con el grupo de ballet independiente, que fueron como ballet independiente era como muy ávido de conocer estas nuevas herramientas. Y afortunadamente, como yo conocía la técnica contemporánea, por ejemplo, el Epolmón se los explicaba, les decía una pequeña torsión. Sí me explico. Entonces, creo que el ballet independiente fue fundamentalmente importante para mí porque yo no tenía estos cuerpos estirados, yo tenía que llegar a estirar cuerpos. Y creo que esto me ayudó mucho a replantear cómo podía yo dar este método de una manera más fácil para que ellos lo entendieran y conservar toda este conocimiento que a mí me habían dado. Creo que esta oportunidad que tuve de trabajar con estos profesionales tan ávidos, porque eran ávidos, o sea, también se unieron en ese momento todo el grupo de que estaba Lidia Romero y toda esta gente ¿cómo se llamaba su grupo?
cuerpo mutable, se unían con ballet independiente y estaban ávidos de conocer lo que querían. En esa época yo fui la maestra de muda, todo el mundo quería tomar clase conmigo porque además era la fresquecita la que traía cosas nuevas y entonces fue muy, muy fácil transmitir a todos estos contemporáneos, que algunos eran mis compañeros, todo, esta manera diferente de trabajar, no diferente, una manera, pues una manera de trabajar más consciente corporalmente para poder bailar, ¿no? Y que era una herramienta para hacerlo. Esto me ayudó mucho junto con la Academia de la Danza, que también tuve yo como carta abierta para poder hacer y deshacer, ¿no? Entonces, pues fue muy, muy, muy buena esta combinación que yo tuve oportunidad de hacer y por eso llegué a la Compañía Nacional de Danza. O sea, como te digo, no, o sea, no, las obras no son por cuestión espontánea, dirían mis biólogos, no son por espontáneo, sino por lo que vas, pues haciendo, ¿no? Entonces, fue difícil porque uno quiere llegar y transformar radicalmente, pero no te permiten, entonces en tu trinchera pues lo tienes que hacer, ¿no? O sea, yo quería llegar a hacer todo lo que se hacía allá en la Academia de la Danza, quería que se hiciera un gabinete de metodología, quería que se le tomaran fotos a los niños cada año. Se hicieron, Patricia Farfán, yo tengo todavía las fotos de esa generación, quería hacer muchas cosas, pero materialmente a veces no puedes, pero puedes hacer otras de otra manera, ¿no? O sea, vienes con toda, pues yo llegué 24, 26, 27 años, llegué muy joven, estaba muy joven, 27 años, quieres transformar y cambiar el mundo, ¿no? Y pues no se puede, no se puede, no se puede, pero pienso que sí se han transformado, pienso que las generaciones que han estado en la academia se han transformado en muchas cosas y todas las gentes como la maestra Fara que ha asesorado y otras han aportado muchísimo de este vasto conocimiento que es la técnica Vaganova, que es realmente una ciencia bella y pura y el trabajo del torso, brazos, cabeza es extraordinario, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, pues hay un poco de frustración. Hubo, ahora no hay tanta, hubo. Todo por su propio peso cae. Yo quiero comentar que hace rato nos platicaste que cuando eras niña te gustaba Cricri, ¿no? Y que por esto empezaste a bailar. ¿Cómo fue que te invitaron a participar en la Compañía Nacional en esta obra? ¿Y qué significó para ti? Ay, no, eso fue, como le digo a José Luis González, fue muy chistoso. O sea, cuando yo regreso a la compañía, porque yo me fui a la coordinación, regreso a la compañía después de casi 5 años, me invita José Luis a hacer el papel de la merienda. Y entonces fue como cerrar un ciclo, pero además pisar Bellas Artes. ¿Qué tenía yo? Yo creo que 50 y algo de años. Pisar Bellas Artes otra vez, pero no como maestra, sino como ejecutante otra vez, fue impactante, porque además yo tenía que hacer el papel de la nana que lleva la leche, y entonces yo decía, bueno, pues si estoy cachetona, me pongo cachetona. Y entonces me ponía mis cosas de algodón aquí, me ponía en el espejo cómo iba a ser la cara, me decía mi marido, creo que ya te perdimos otra vez. Realmente fue espectacular volver a pisar el escenario como intérprete, pero me sucedió algo muy, muy, muy curioso que siempre me pasaba cuando yo era joven. Me volvió a pasar, o sea, tú puedes estar en el nerviosismo, aunque hagas un papel corto, pequeño, te da nervios, eso es lógico. Si ahora cuando yo tengo algún bailarín o alguien que va a estrenar, yo me pongo nerviosa tal cual, pero yo no piso el escenario y sigo nerviosa. En cambio,
Me pasó como cuando era joven y ahora que fui grande, cuando pisé el escenario, pisas y esa caja extraordinaria, maravillosa, es mágica. Te olvidas y eres ese personaje y entonces te transformas en ese ser que tú estás interpretando. Eso fue maravilloso. Y es muy curioso porque cerré un ciclo, muy chistoso, cerré un ciclo, entonces fue muy, pues muy gratificante y estuve con extraordinarias gentes, estuve bailando con la maestra Clara Carranco y con el maestro Jorge Cano, entonces nos decían ¿cómo se dice? El triángulo espectacular o no sé qué, fue muy bonito, realmente fue extraordinario. Volver a pisar la escena es extraordinario. Siempre se genera como un vicio al foro, ¿no? Un vicio al, Eh, al... el foro es el foro y te da determinadas cosas, pero es una responsabilidad. Yo te puedo decir que hicimos muchas funciones de Cricri, hicimos giras y te agota. Es un agotamiento también bastante fuerte porque hay una tensión, un clímax y luego viene el relajamiento, ¿no? Sí es bonito el foro también, pero también el otro lado también me gusta mucho. El otro lado me gusta mucho, el poder transmitir, el poder ver tu trabajo ahí, eso se me hace extraordinario. Justo con eso quería hacer una última pregunta, si es posible. Sí, Eh, habla más fuerte que Ay, casi no te perdón. digo. A ver, ahí se me oye Ah, mejor. sí, Sí, ya. Que ajá. justo sobre eso quisiera hacer esta última pregunta. eh, Sobre el trabajo de Reina Pérez, ahora estando del otro lado, ¿no? Ahorita que tiene que trabajar con la compañía, ¿cuál es su proceso? ¿Cómo prepara a los bailarines? ¿Cuál es digo, porque sabemos que hay muchos tipos de maestro, nos queda claro que en la academia fue una maestra formativa, pero es diferente hacerlo ahora con profesionales, ¿no? ¿Cómo es trabajar con los profesionales? ¿Cómo es ver esa parte Eh, resultante en el foro, por ejemplo, ¿no? ajá. Pues tengo dos tipos de profesionales. Tengo los profesionales de la compañía y los profesionales de Armentía. Trabajar con los profesionales de la compañía no creas que es fácil. Eh, eh, Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando y estoy muy contenta, Diana y Acción, y trato de abordarlo no nada más de la parte técnica y, y ejecutora, es un puede ser muy virtuoso, pero tiene un fondo muy importante, ¿no? De la mitología y lo que representa ella y lo que representa él. Y siempre trato de darles elementos teatrales que los reforcen tanto como personas y como no nada más como ejecutantes, sino como intérpretes. Creo que es importante que ellos entiendan que el proceso técnico es un recurso para poder decir algo, ¿no? Diana termina matando a Acción de alguna manera, ¿no? Porque es observada desnuda, es observada desnuda y rompen su intimidad de una diosa. Entonces, el entender esto en este momento, pues creo que lleva a muchas cuestiones. Ha sido un proceso, te digo, primero sí hay que darle los elementos técnicos, musicales y aparte el interpretativo, para que este padedé que ya tiene casi, o sea, que podríamos decir, si se hizo en los 40 más o menos, porque es de Vagánova, pues ya va a cumplir un siglo, o sea, se dice poco.
pero tiene mínimo 80 años. Lo tienes que llevar a la actualidad, y a la actualidad de estos jóvenes que le pican a esto, ya pueden saber qué es Diana y Acción, o no le pican porque no les interesa, y les interesa hacer los fuetes y levantar la pierna y demás. Y tú les tienes que meter esta cuestión interpretativa para que este padre no quede tan vacío, ¿no? Entonces, también yo sí siento que soy una maestra netamente formativa, y no nada más en la cuestión técnica, sino en otras, en la cuestión de buscar siempre el personaje o el por qué estás diciendo. Yo me acuerdo que cuando decía la voz, le decía, yo quiero que mis bailarines giren como ellos, pero que siempre digan algo. Eso siempre lo dije desde hace 40 años y lo sigo diciendo. Que tú lo que hagas, digan algo. Los 32 fuetes del lago eran para embrujar al príncipe, no nada más era cuestión de hacer 32 fuetes. Entonces siempre he buscado eso, a veces cuando me tocan las danzas de carácter es muy padre ensayarlas porque tienen un carácter muy físico, muy de, de nacionalidad, y tú puedes sacar muchas cosas, pero creo que es importante que esto se lleve a la actualidad, ¿no? No que se quede nada más ahí. Entonces trato de abarcar lo técnico, trato de que entiendan que es un personaje, cuáles son sus características de este personaje, y desarrollarlo, ¿no? Todas estas cosas. Y lo hago tanto con los profesionales de la nacional como con los ardentianos, como yo les digo, ¿no? Sí. Pero sí es muy rico trabajar con gente con facultades físicas, porque estas facultades físicas te llevan a poder desarrollar pues lo otro, ¿no? Qué bonito lo que nos comenta. Además, poniendo ejemplo Diana y Acción. Ay, es precioso, estoy Sí. feliz. Es un regalo, es mi regalo de pandemia. Sí, Además es un... me tocaron tres parejas extraordinarias, muy jóvenes todos. Tengo a uno un poco más difícil, pero esa dificultad también es importante entenderla y resolverla, ¿no? Y es muy bonito el padre de, yo no lo había ensayado nunca, no me había tocado ensayarlo, y estoy realmente complacida con la música, es bellísima, entender cada personaje en tal, y por qué. Luego ayer me hicieron una pregunta, porque yo les mandé un texto y no supe responder exactamente lo que él quería saber, uno de los acciones, no supe responderlo, pero después lo resolvimos entre los tres, que eso fue lo más bonito. Sí, justamente es parte de la vida de la misma danza, ¿no? Que muchas de las cosas o sea, es un arte vivo, ¿no? Y se Claro, resuelven como dijo su maestro, ¿no? Haciéndolo, ¿no? O sea, haciéndolo. haciéndolo, chiquito, grande, pero haciéndolo. Y qué impactante además Diana y Acción, digo, creo que, digo, yo nos recuerdo un poco más jóvenes con, eh, con nuestros primeros inicios bailando a nivel profesional ballet. Y recuerdo, y ahora comparo, por ejemplo, que estamos en una etapa, pues yo creo que un poco más madura, espero. Por lo menos Todos. por edad, ¿no? Diana y Acción, justamente hemos platicado sobre Diana y Acción con Vadim también. Y es un padre que tenemos así un dueto que tenemos como muy presentes por la trascendencia histórica que tiene y Claro, por ver todos los pequeños detalles que cuando eres demasiado joven no te das cuenta, ¿no? Te das cuenta del virtuosismo, pero después ver videos antiguos de Faruk o cosas por el estilo y decir, híjole, es claro, que ve cómo volteó aquí la cabeza, ve cómo hizo esto, ve. claro, O sea, no claro. solamente hace el virtuosismo físico, que también lo hace, ¿no? Sino cómo hace lo otro, ¿no? Y creo que La esa parte, filigrana ajá, famosa. creo que eso es lo
Pues qué reto tan grande tiene, maestra. Ojalá Pues sí, estoy muy feliz y ya los quiero ver la semana que viene, ya los quiero ver en acción en su territorio, porque entonces tú cedes lo que ya les diste, se lo cedes y ellos son capaces de transformar, que eso es también, yo creo que es muy bonito ver que cada gente lo va a transformar en de diferente manera, ¿no? A su Ujú. manera de interpretar este rol, que yo creo que es muy importante. Pero que tú les dejaste algo ahí a cada uno de ellos. Además, en una compañía tan heterogénea en cuanto al tipo de bailarines, ¿no? Porque digo, igual si hablamos de los bailarines rusos, pues ya tiene una tradición y una estructura, o de la escuela francesa, y en cambio aquí digo que también creo que es parte de la belleza de la misma danza, ¿no? Es decir, bueno, acá este conocimiento, pero seguramente esas tres parejas harán algo muy distinto y muy Así es, interesante, ¿no? así es, así es. ¿Cuándo se presentan, maestra? La semana que viene, 10, 12 y 13 en Bellas Artes. Después de año, creo que son 14 o 13 meses que la compañía no se presenta, se hace una gala y pienso que se ha planeado muy bien. Estamos divididos los grupos para no juntarnos los 70 bailarines, entonces estamos divididos unas partes en la mañana, otras partes un poquito más tarde y con distintos maestros y pues ahora en Bellas Artes vamos a ver cómo se va a planear para que se integre esto de una manera donde no seamos tanto personal, pero a la vez que puedan bailar casi todos los bailarines. Qué interesante esta parte que nos platica, que bueno, estábamos comentando un poquito antes de la Sí, entrevista. Creo que de ahí podemos sacar toda una conferencia de cómo es regresar al trabajo de compañía después Post pandemia. o Bueno, bueno, en en pandemia pandemia todavía, todavía, ni sí. siquiera es post ah, pandemia, es en pandemia. ha sido muy interesante, es difícil volver a principalmente el trabajo del salto y de la suspensión. Ha sido muy difícil, ¿no? Y la mayoría de todos los ballets tienen el alegro. Entonces, retomarlo, son muy jóvenes y están haciendo esfuerzos extraordinarios, yo sí considero. Obviamente toda la gente está bien motivada, bien motivada, tantos directivos, maestros y bailarines, estamos pues motivados porque pues ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta. Pues Bueno. muchas gracias, maestra, por venir a esta entrevista, por darnos de su tiempo. No, hombre, al contrario, yo encantada, fue padre recordar muchas cosas que me preguntaron, se me hicieron interesantes las preguntas, ¿no? A veces no las de siempre, entonces fue amable recordar, además somos egresados de la misma escuela. Sí. Que tiene un salón, un salón su Sí, nombre, ¿no? Un Donde salón de la nosotros tomamos academia. clases varias veces. sí. Mi saloncito, que agradezco mucho también a la escuela. Sí. Que yo también cuando le quiero agradecer, maestra, y sobre todo porque creo que este tipo de ejercicios nos permite conocer un poquito más sobre los maestros y los maestros de los maestros, porque seguramente Claro. pues muchos alumnos también ya están pues, dando clase, ¿no? Igual también creo que esto es importante, eh, que el conocimiento se siga transmitiendo, ¿no? Que siga transmitiendo y bueno, pues agradecerle que nos haya prestado su tiempo, ¿no? En verdad que es muy valioso, su tiempo de experiencias de vida, ¿no? Y espero que se haya sentido Me, cómoda ahí me con sentí en nosotros. casa, súper en casa. Les agradezco muchísimo. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias a la maestra Reina por todas sus experiencias de vida, sus Gracias, conocimientos. Creo que maestra. realmente nos han orientado mucho. Puede ser también que tú estés oyendo esto y te oriente también a ver que si te apasiona esto, hay mil formas, búscale. Sí, o sea, si quieres estudiar donde quieras, pues
tú tienes la responsabilidad de buscar una oportunidad, otra oportunidad y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de alguien que lo pudo hacer en otro tiempo, ¿no? Y también pues si te gusta la coreografía, creo que es importante que escuches estas palabras, ¿no? Como siempre decimos aquí en Ballet Latam, pues nosotros somos los más agradecidos con ustedes, maestra, porque somos los que más aprendemos. Gracias, Reina, gracias, Javnia, gracias, Vadim, por haber estado un día más aquí en Ballet Latam. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.